Padre, ahora háblanos a través de la exposición de tu palabra. Habla nuestras vidas. Y que al escucharla, reflexionar, meditar, Señor, podamos entender qué nos estás diciendo y qué vamos a hacer en respuesta a lo que tú nos dices. Que salgamos de aquí con un entendimiento claro de que tú nos has hablado y esto es lo que me corresponde hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy es un día muy especial para recordar ese regalo, porque agradecemos a Dios por las madres, quienes son ese instrumento de Dios para traer vida, amor, cuidado, cariño y todas esas cosas hermosas que solamente que nadie puede superar a las madres en dar. La vida es un regalo de Dios y la madre es un instrumento de Dios en que nosotros podamos recibir vida. El tema central de la Biblia, de hecho, está íntimamente, estrechamente relacionado con la vida. Por toda la Biblia, cuando usted la lee, usted va a ver vida, 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 vida. El énfasis es vida por todos lados. De hecho, el punto culminante de la obra de la creación de Dios, ¿cuál es? Es vida, ¿verdad? Dios forma al hombre del polvo de la tierra y Dios sopla en el hombre y viene a ser un ser viviente. El punto culminante de la creación es la vida y la Biblia describe lo que es la vida, la Biblia define lo que es la vida, la Biblia nos dirige a nosotros hacia la verdadera vida, por decirlo con palabras bíblicas, ¿verdad? De hecho, un ejemplo de ellos es en Juan capítulo 10, verso 10, donde el Señor Jesucristo dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo en el Nuevo Testamento, en gran parte, tiene que ver con la vida. De hecho, el propio Jesús en Juan 6:63, Él dijo, hasta las palabras que yo os he hablado, dijo, son espíritu y son vida. Y esto encontramos en la Escritura. La vida tiene que ver con Dios. Dios es el autor de la vida. La misión del Hijo de Dios, acabamos de citar Juan 10:10, tiene que ver con la vida. Cristo vino al mundo para salvar al pecador y darle vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida del Hijo de Dios al mundo tiene que ver con la vida, con darla en abundancia, con la vida eterna, pero también tiene que ver con Jesús entregando su propia vida. Por eso, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar la vida como un tema central. Y en el tema encontramos lo más claro, y pienso que siempre le digo a las personas, si usted puede pasar, por muy reacia que esté una persona a aceptar la Biblia como la palabra de Dios y aceptar, por ejemplo, la existencia de Dios, si puede pasar de Génesis 1:1, todo lo demás que viene en la Biblia es pan comido, decimos nosotros. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted dice, oh, eso es verdad, ya. Jesús, resucitar muertos no es un problema. Caminar sobre las aguas no es un problema. Multiplicar panes y peces y hacer milagros y Dios abrir el mar rojo no es un problema. Para mí creerlo, porque ya puse la base, lo fundamental. Y algo que nosotros entendemos desde el principio, desde Génesis, capítulo 1, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. En el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es el autor de la vida, en primer lugar, de la vida física, de la vida material. La vida tiene su origen en Dios. No es el producto, les decía, de lo que los científicos llaman generación espontánea. La idea de que la vida surge
de la materia inanimada, de materia pura, sin ningún tipo de vida. Dice que de ahí surge la vida, sin que algún agente externo haya tenido alguna influencia, ¿no? Fíjese si esto es interesante y complejo, que un profesor emérito de biología en Harvard, el doctor George Wald, dice esto, escuche: solo hay dos posibilidades en cuanto a cómo surgió la vida. Una es la generación espontánea que deriva de la evolución. El otro es un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. La generación espontánea, la noción de que los seres vivientes evolucionaron de forma natural a partir de la materia inerte, fue refutada científicamente hace 120 años por Louis Pasteur y otros. Concluye este doctor George Wald de Harvard. Eso nos deja con la única conclusión posible, que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios. Claramente bíblico, detrás de toda existencia, el diseño y el origen, la fuente de la vida es Dios. El diseño y el origen está en la actividad creadora de Dios como creador. Salmo 33, verso 9 lo pone de esta manera: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y escuche, Padre, esta es una verdad que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Le voy a referir para que lea después, en familia, con su esposo, con sus hijos, Deuteronomio capítulo 6, y usted se va a dar cuenta de la relevancia y de la importancia. El punto es que necesitamos enseñar a nuestros hijos que los seres humanos no somos, que ellos no son el resultado del azar, que nosotros fuimos creados por Dios, como dice Isaías capítulo 6, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es el autor, creador de la vida física, de la vida material, pero Dios también es el autor de la vida espiritual. Piense en el cuerpo humano. He estado mirando algunos videos hablando del cuerpo humano y de lo maravilloso, de la gran maquinaria, de lo maravilloso, de lo admirable que es el cuerpo humano. Y yo pienso, si el cuerpo humano ya es admirable por sí, cuánto más lo es el aspecto espiritual del hombre. Que el ser humano es también un ser espiritual. Si Dios creó al hombre materialmente, pero hasta ese punto el hombre no era más que una masa, no era más que un cuerpo inerte, el conjunto de elementos. A los que le gusta hacer investigación y conversar con ChatGPT, pregúntele cuántos elementos, o a Google, lo que sea, o lea un libro, cuántos elementos químicos de la tierra hay en el cuerpo humano, y se va a sorprender. Pero fíjese que hasta ese punto de la creación, hasta ese momento cuando el hombre es creado, no es más que materia inerte, no es más que digo yo, un poco de magnesio y de calcio y de hierro y de potasio, todas esas cosas que hay. Pero no hay vida, sino hasta que Dios intencionalmente sopla aliento de vida. Y cuando Dios sopla en aquel cuerpo inerte, en aquella masa, en aquel conjunto de elementos, sopla, dice la Biblia, vida, viene el hombre a ser un ser viviente. Y la vida entonces tiene que ver con el aspecto espiritual del hombre. La vida espiritual es una realidad. Y Dios es el autor de la vida física, material. Dios es el autor de la vida espiritual. Y eso es esencial, porque eso define quiénes somos realmente nosotros y hacia dónde se dirige nuestra existencia, hacia dónde va nuestra vida. Ahora, eso es fundamental, porque cuando nosotros ignoramos la realidad de que fuimos creados como seres
espirituales, de que fuimos creados para una vida que trasciende la vida física, la vida material, que fuimos creados para algo más que trabajar, producir, consumir, dormir y repítelo de nuevo. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados para algo más que lo temporal y efímero, lo pasajero de este mundo, la vida en este mundo, que la razón de nuestra vida espiritual tiene que ver con Dios y con una relación con Dios y con una vida vivida para su gloria, que fuimos creados a imagen de Dios, no simplemente como maquinarias biológicas, sino como seres espirituales que tienen la posibilidad y la capacidad de relacionarse con su Creador. Si nosotros no entendemos que el ser humano es espiritual, no vamos a poder hacer lo que decíamos el domingo pasado, disfrutar de la gracia en una relación con Dios. Dios es el autor de la vida física, de la vida espiritual, pero Dios es el dador de la vida eterna. Bendito sea su nombre. Dios es la fuente. Hay un antiguo himno que no se lo añadí al programa de Mariana para no cogerla de última hora, así, ¡pum! Mariana. ¿Recuerdan aquel himno? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Una de las cosas maravillosas de los signos es que tenían profundidades doctrinales, o tienen enormes. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Dios es la fuente y el dador de la vida eterna. Ahora hay algo que necesitamos tener en cuenta, porque así como la Biblia nos enseña que Dios es la fuente de la vida eterna, también nos enseña que hay un enemigo de la vida. Ese enemigo se llama el destructor, Satanás, el diablo, como quiera decir. La oposición de ese ser a Dios se fundamenta precisamente en su rechazo a la vida eterna, a la posibilidad que Dios nos ha dado en Cristo de recibir y disfrutar esa vida eterna en una relación con Él. Y la oposición del enemigo tiene que ver con eso. Dios es la fuente de la vida eterna. Y por eso el enemigo persigue destruir a los seres humanos, al hombre. Por eso intenta destruir todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo la vida. Y quizás usted está pensando, alguien puede estar pensando, pastor, pero es el Día de las Madres, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué es relevante? Incluso si estamos hablando de la vida. ¿Sabe por qué? Porque esa es una realidad espiritual que usted y yo no podemos ignorar. Que es una realidad espiritual que conspira contra su vida, contra su felicidad, contra el propósito de Dios para su vida. Es una realidad que conspira contra su hogar. El enemigo, esta es la realidad, no quiere que tú disfrutes de la gracia en una relación con Dios. El enemigo no quiere que tú disfrutes esa vida de comunión con Dios. El enemigo lo que quiere es destrucción, lo que quiere es muerte, lo que quiere es conflictos en el hogar, lo que quiere es pleitos. Lo que quiere hacer es destruir la paz, la armonía, la santidad, la pureza del hogar. Y se empeña en hacer eso porque odia a Dios. Padres, escuchen, por favor. Eso quiere él. Y su empeño en hacerlo es porque odia a Dios. Pero no solamente odia a Dios, odia tu vida, odia tu felicidad, odia tu hogar, odia la paz de tu hogar, odia tu bendición. Y la pregunta, ¿y cómo lo hace, pastor? ¿Cuál es el método? El método es el mismo que he usado a través de los siglos. Es la mentira, es el engaño, es la decepción. Ese es el método. Y él usa eso precisamente con el objetivo de que las personas, que los creyentes, dejen de confiar en Dios. Que se alejen de Dios, que no busquen a Dios. Y el método, les decía, es viejo.
Es el mismo método. Y usted dirá, ¿por qué lo sigue usando? ¿Sabe por qué? Porque le ha funcionado. Dios es el autor y Dios es la fuente de la verdad. El enemigo es todo lo contrario y él quiere tu destrucción. La vida es un don de Dios y Dios quiere que tú vivas. Y Dios quiere que tú disfrutes de la gracia en una relación con Él. Ahora, déjeme llevarle a algo aquí en Deuteronomio. En lo que va de año, este es el tercer mensaje que predico en Deuteronomio. Y en los dos primeros estuvimos viendo algunos pasajes muy profundos y ricos. Cuando los hijos de Israel estaban por entrar en la tierra prometida, ya lo he dicho anteriormente 2 veces, Moisés les habla las palabras de Deuteronomio. Deuteronomio, les decía el domingo pasado, la segunda ley o la repetición de la ley es lo que significa Deuteronomio. Y estuvimos viendo primero en Deuteronomio 30, eso fue en febrero, el problema fundamental del ser humano. Decíamos que el problema fundamental del ser humano no es externo, es interno, es un problema del corazón. Moisés incluso le dice a la gente, ustedes saben cómo tienen que vivir, ustedes se saben todo esto de memoria, pero el problema de ustedes es que no lo tienen en el corazón, por eso no lo están viviendo, ¿verdad? Y Dios entonces le dice, yo voy a hacer algo, yo voy a cambiar el corazón de ustedes, la circuncisión del corazón. Y hablamos de eso, luego estuvimos viendo el domingo pasado Deuteronomio 8, y hablamos de recordar para vivir y fuimos exhortados a no olvidar la obra de Dios. ¿Sabe? Ese día pasó algo interesante. Cuando terminó el servicio nos fuimos a unos cumpleaños de unos niños de acá de la iglesia y ese día estaba yo todavía meditando en lo que habíamos hablado acerca de recordar, no olvidar, tener memoria de la obra de Dios. Y quizás una de las cosas que pude haber mencionado y no dije, bueno, Dios no quiso que lo dijera en ese momento, pero luego me di cuenta por una experiencia que tuvimos el domingo, porque en ese cumpleaños tuvimos la bendición, mi esposa y yo, de reencontrarnos con personas muy queridas de nosotros que en algún momento fueron parte de esta iglesia y ya no están en la iglesia. Y pudimos compartir con ellos y abrazarles. Y yo decía, qué interesante que en el día que estoy predicando acerca de recordar para vivir, de no olvidar la obra de Dios, hay algo importante dentro del obrar de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Y le voy a decir un día, si tiene tiempo, párese en esa pared que está allí, que tiene unos cuantos tiles puestos. Tiene nombre de muchas familias de esta iglesia. Algunos de ellos no están porque partieron con el Señor, otros porque tomaron otra dirección en su vida. Pero hermano, le voy a decir algo entre paréntesis aquí para recordar no solamente la obra de Dios, sino las personas que Dios usó en algún momento. Y seamos agradecidos por ellas. Dani Torres, hoy que estás trabajando en finanzas, uno de esos hermanos fue director de finanzas de nuestra iglesia y toda la organización él tuvo mucho que ver con eso. La forma en que funcionamos, estoy hablando de Dr. Sierra, el hermano Rubén, la hermana Lilian, y pudimos compartir con ellos. No olviden, en un pequeño entre paréntesis, en la memoria de la obra que Dios usa personas y seamos agradecidos por ellas. Eso necesitaba decirlo porque fue una experiencia linda. Y estuvimos viendo otros matrimonios también. Así que recordar es importante. Recordar, decíamos, para vivir, para no endurecer el corazón, para no llenarnos de orgullo. E incluso para no olvidar a Dios cuando lleguen los buenos tiempos. Y déjeme decirle, usted está sentado aquí hoy y muchos de ustedes están sentados y disfrutando del aire acondicionado porque Dios usó personas acá. Y mi oración es que en el futuro otras personas puedan referirse a nosotros con esa memoria y decir, vamos a dar gracias por ello, para que no se nos olvide lo que Dios ha hecho. Decíamos, y ahora, después de hablarles de un nuevo corazón, hablarles de enseñarles a recordar el camino, mire esta parte de Deuteronomio 30, versos 15 al 20, y en esto voy a enfocarme por unos minutitos más, unos 15, 20 minutos más. Porque aquí Moisés lleva al pueblo a un punto decisivo. Ahora recuerde que la ley le había sido dada a este pueblo 40 años antes. Que la generación que había salido de Egipto ya casi había desaparecido esa generación. Y Moisés está hablando a una nueva generación, una generación mayormente que ha pasado su vida en el desierto. Y mire lo que le dice en el capítulo 30, versos 15 al 20. Mira,
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Voy a hacer énfasis en esta porción del verso 19, donde dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vida, 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 vida. Un tema central en las Escrituras. Y ¿sabe qué? Pensando en esta invitación de la gracia, estaba meditando en esto y dije, esa es la invitación de Dios para nosotros también. Escoge pues la vida. Tenemos a Dios que es nuestro Padre, el autor de la vida física, material, de la vida espiritual, el dador de la vida eterna. Y este Dios, autor de la vida, nos dice a nosotros, escojan la vida. La fuente de vida dice, escoja la vida. ¿Sabe qué está diciendo? Escójanme a mí. Eso es lo que está diciendo. Así que en el contexto de este día, esta última parte, quiero dirigirme en particular. Voy a hablar a toda la iglesia porque los principios nos aplican a todos, pero en particular a los padres. Porque como padres, hoy que celebramos el Día de la Madre, tenemos un llamado y tenemos una misión que incluye el bienestar de nuestro hogar. Y esta decisión que aquel pueblo tenía que tomar es también la invitación para nosotros y nuestros hogares. Escoge la vida. Tenemos una responsabilidad de ser instrumentos de Dios para el bienestar de nuestra familia en lo material, sí, en lo espiritual, en lo emocional. De hecho, Deuteronomio capítulo 22, verso 8, mire lo que dice. Papá, les voy a dejar, padres, este verso, especialmente a los padres. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. Creo que leí en la Nueva Traducción Viviente, un pretil, dice la Reina Valera del 60, un muro protector de poca altura. Yo recuerdo cuando estaba leyendo esto, me vino a la mente, yo tenía una tía, Rita, tía de mi mamá, tía segunda mía, que ella era ciega. Rita era ciega, pero veía más que yo. Yo recuerdo que en una ocasión ella me mandó a la tienda a comprarle algo y me dio un billete de 20 pesos, ¿verdad? Y el vuelto era como 16, algo así. Y yo fui con los 20 pesos y le dije al bodeguero, dámelo todo en billete de a uno. Y cuando fui, el cambio, le dije a mi tía, Dios me perdonó por eso, ¿ok? A mi tía Rita, la ciega, por si acaso. Tenía que darle 16 pesos de vuelto y cogí 3 billetes de a uno. Y le dije, tía, ponga la mano, tía, aquí está el día 10, 15, 16. ¿Te puede creer que mi tía le hizo así con las manos? Dijo, oye, sinvergüenza, yo soy ciega, pero no tonta. Pero cuando estaba hablando esto de poner azotea, de poner una reja, un muro, el pretil era un muro alrededor de la azotea,
El Nuevo Testamento y en los tiempos del Nuevo Testamento, las edificaciones sí, no tenían las ventajas que tenemos nosotros hoy en día, como aire acondicionado y todo. Y las familias pasaban mucho tiempo en la azotea. Los techos eran planos, las familias pasaban mucho tiempo en las azoteas. Y entonces, bueno, obviamente alguien podía caerse. Yo recuerdo que mi casa donde yo vivía con mis abuelos era de 2 pisos, pero en el segundo piso la terraza de afuera de la azotea no tenía pretil. Y yo recuerdo en una ocasión, mi tía Rita caminó hasta el borde sin saber que estaba en el borde. Y dice mi tía, cuando mi abuela la ve desde dentro de la casa, mi abuela no le grita, porque dice que si le grita se hubiera virado y se caía. Pero dice cuando mi abuela, cuando se va acercando a ella, dice que Rita se dio la vuelta para atrás, dio la vuelta, y ella la agarró de la mano y dijo, Rita, casi te caes. ¿Cómo supiste? Y dice, yo no sé, pero de repente me sopló una brisa en el rostro y sentí que era el momento de virar para atrás, ¿no? Entonces, yo no sé, mami, por qué mi abuelo nunca le puso reja a la azotea. Yo estoy seguro que él amaba a mi abuela, ¿no? Ahora, ríase. Porque yo creo que era la responsabilidad de mi abuelo, poner protección alrededor de la familia. La tarea de los muros, todo eso tiene que ver con proteger, tiene que ver con protección. Y papá, y usted y yo, mamá, estamos llamados a proteger físicamente. Recuerde que el enemigo le va a engañar muchas veces. Le va a hacer creer que todo está bien, que no hay peligro, pero es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes vieron la noticia de un chofer de UPS o FedEx, no recuerdo, de FedEx, que montó una niña y se la llevó, y la mató, ¿no? Vivimos en un mundo de maldad, un mundo que está lleno de pecado y donde a causa del pecado, la maldad está rampante. Y padres, nosotros necesitamos estar vigilantes, atentos. Preste atención incluso a dónde van sus niños. Recientemente aquí en Palm Coast, la policía hizo una operación. Un hogar, una de las muchas que ha hecho, pero en un hogar, una familia, una niñita de la escuela invita a otros niñitos de la escuela. Imagínense lo que pasó ahí en esa casa, porque hubo un sleepover. Papá y mamá, cuidado con los sleepovers. You're gonna sleepover en la casa. Preste atención, porque esta es la realidad. Y no ignore nunca, estamos hablando de Dr. Sierra y Lilian, Dr. Lilian Sierra. Ella, una ocasión de una conferencia acá sobre el cuidado de los niños, que fue excelente. Sería maravilloso si la podemos invitar un día de nuevo, y ella decía, no ignores las señales pequeñas. Hay pequeñas señales, y usted piensa, eso es normal de un niño, que pueden ser señales de que el niño está siendo incluso hasta abusado. Y usted y yo somos responsables por protegerle, no solamente del daño que otros pueden causarle, pero incluso del daño que pueden causarse ellos mismos. En nuestra casa, cuando Mateo tenía como 5 o 6 años, ¿cuántos de ustedes, papá, pusieron taponcitos de eso en la electricidad por todos lados? ¿Verdad? Todavía tienen, y los de la puerta, para que la puerta no se abra, ¿verdad? Ya. Y en el fogón han puesto algo para cubrir la estufa, porque nosotros pusimos tapones por todos lados menos en la estufa. Y le decíamos a Mateo, decía Wilmer cuando estábamos acomodando acá el otro día las mesas y eso, dice Wilmer, por favor, estas cosas de la escuela bíblica de vacaciones, no la toques. Me dijo a mí, no la toques. ¿No? y la estufa encendida, y le dijimos a Mateo, no toques la estufa. ¿Qué piensa que hizo Mateo? La estufa caliente, y le puso la mano en plano, así, ¡boom! Y se quemó. Entonces, no solamente protegerles del daño físico que otros pueden causarle, del daño que ellos mismos pueden causarse a sí mismos. Y les voy a decir algo, si quiero un mensaje práctico, Pastor, ¿cómo puedo alejarles del daño físico que ellos mismos se causan? Limítale el uso de los electrónicos. ¿Qué te parece?
Limítale las pantallas. Chequéale de quién es amigo, con quién están hablando, de qué están hablando. Exponle, ¿sabes qué? Te va a costar mucho, porque vas a tener que sustituir el tiempo en los electrónicos con tiempo contigo en el parque. Bendito sea el nombre del Señor. Pero protégeles también emocionalmente. Es nuestra responsabilidad proveer hogares equilibrados, hogares que honran a Dios, hogares donde nuestros hijos se sienten amados, se sienten aceptados, se sienten que son parte, se sienten que cuentan, que son parte de la familia. Y Dios nos llama hoy, dice, hay una manera de hacerlo, escojan la vida. Necesitamos nosotros proveer hogares que protegen a nuestros hijos. Mucha gente piensa que el cuidado de los padres, la responsabilidad tiene que ver con darles comida, con darles ropa, un techo. Hermano, eso es lo más fácil. Si fuera solamente eso, pues ni modo, no hay problema, lo podemos hacer. Algunos piensan que necesitan más dinero, más trabajo, 2 trabajos. Y que de esa manera están cuidando. Yo cuido bien a mi familia porque tengo 3 trabajos. Y le voy a decir cuán sutilmente el enemigo está seduciendo a tantas personas para que escojan cualquier cosa menos la vida. Para que no escojan la vida. Algunos se confunden y piensan que el cuidado quiere decir darle el último juguete electrónico que salió, aparato electrónico que salió. Usted y yo, papá, necesitamos proveer muros, levantar muros que protejan físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sobre todas las cosas. En los asuntos de Dios, en las cosas que tienen que ver con Dios, papá y mamá, usted es el mejor o el peor maestro que su hijo puede tener en las cosas de Dios. Nadie va a impactar la vida de sus hijos como usted. Y hoy agradecemos a Dios y celebramos el logro que Dios le ha permitido alcanzar a Sammy. Por una cosa que siempre he admirado y lo reconozco, es el trabajo que su madre ha hecho en la educación espiritual de su hijo. Usted es un ejemplo, hermana, y le damos gracias a Dios por su vida. Nadie va a impactar la vida de sus hijos como ustedes. Entre paréntesis, espero que Sammy le haya hecho un buen regalo hoy. Es importante el amor, dice suficiente. Zulema dice, doesn't work with me. ¿Sabe por qué? Porque el niño forma, en primer lugar, su concepto de quién es él como persona. Su concepto de sí mismo. ¿Sabe dónde lo forma el niño? ¿Dónde se forma? En el hogar. Dentro del marco de la familia. Es ahí donde el niño aprende quién es él. Cuando un niño nace, no sabe realmente quién es. Usted ha visto a los niños como se ponen a curiosar todo y hacen los ojos y de repente se ríen y lloran al mismo tiempo. ¡Qué capacidad!, ¿no? Y si usted lee un poco, va a darse cuenta, y de hecho usted ha tenido sus hijos que no tienen una idea clara, un concepto claro, voy a decirlo de otra manera, una conciencia clara de quiénes son ellos mismos. ¿Y dónde aprenden quiénes son? En el hogar. Es en el hogar donde el niño aprende quién es, qué es lo que puede hacer, qué es lo que se espera de él. Y esa es la familia, el seno de la familia, allí donde se moldea realmente la personalidad incluso del niño. Es en el seno de la familia donde ese sentir de seguridad, de confianza, de estabilidad se desarrolla en el niño. Por eso, papá, el niño necesita sentirse amado. El niño necesita comprender que él tiene valor y la forma en que él entiende que tiene valor es por medio del amor y del afecto que tú le das. Yo sé que hay muchos papás acá que pasan ya que tienen hijos adultos, 20, 30 años, que le damos besos a nuestros hijos todavía a estas alturas. A veces ellos como que viran la cara un poquito, pero ni modo, tienen que aguantarse, ¿no? Cuando un niño, Día de las Madres, cuando un niño mira
a su mamá y ve esa mirada tierna, esa mirada dulce, esa mirada amorosa. Cuando el niño se siente amado, el niño entonces dice, yo tengo valor. Tengo valor. ¿Por qué tengo valor? Porque mi mamá me ama. Yo tengo valor porque mi papá me ama. Yo soy alguien especial. Voy a hablarle aquí una experiencia que mis amigos y hermanos cubanos conocen mucho. ¿Por qué piensa usted que en sistemas dictatoriales como el comunista, sistema de Cuba, ponen y han puesto siempre tanto empeño y tanto interés en sacar a los niños de casa temprano? De sacarlos temprano del seno de la familia y llevárselo un mes, 45 días para las escuelas al campo. ¿Cuántos de ustedes cubanos estuvieron en la escuela del campo alguna vez? ¿Ah? ¿Qué piensa que había detrás de eso? De ese esfuerzo, de sacarlos del seno, de sacarlos de la influencia de los padres. Y no solamente la escuela del campo era 45 días de trabajo para niños. Eso es lo que era, antes de empezar el curso escolar. Otro día hablamos de esas historias, pero lo que quiero ilustrarle con esto es que hay una intención. No solamente les decía de los 45 días en la escuela del campo, las becas. Exhortaba y se animaba a los padres a que desde temprano el niño saliera de la casa y se lo llevara a un pueblo donde no había transporte para llegar. Y que fueran allí donde trabajados en su mente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque esos sistemas entienden algo. Quien domina la mente del niño, forma el corazón del niño e incluso la lealtad de ese niño. ¿A quién va a ser? Y ellos querían lealtad a su sistema. Vamos a trabajar, vamos a desconectarlo de la familia. Cuidado con el comunismo, Estados Unidos de América. Vamos a desconectarlo de la familia. Y vamos a ponerlos en un ambiente donde el Estado sea todo para ellos. Y vamos a cambiar su mentalidad y lo que en el hogar le han inculcado. Y vamos a ganar su corazón para que sean fieles a nuestra causa y doctrina. ¿Y sabe qué hacían esto? Lo hacían bajo el lema de crear un hombre nuevo. Estaban creando el hombre nuevo, dice yo, que estaban haciendo. Se está buscando cambiar la mentalidad. Mire cuán astuto es el destructor. Mire cuán astuto y cómo nos quiere engañar y cómo nos quiere seducir, que incluso convencía a los padres de que lo mejor que ellos podían hacer era confiar sus niños al Estado. Vamos, iglesia, estamos hablando realidades que incluso estamos viviendo en América. Y yo lo digo por mi experiencia, porque muchos creyeron que era una idea genial. ¿Recuerda Aldo? Hacer de los cuarteles escuelas. ¡Qué mentira, qué engaño! Lo que antes era un cuartel militar hoy va a ser una escuela, pero la isla entera la vamos a hacer una prisión. O sea, y ahí yo voy a trabajar en cautivar, tener cautiva, mejor dicho, la mente de sus hijos, porque me interesa la lealtad de ellos. Y déjeme decirle, eso está pasando también aquí en esta nación, hoy en día. Movimientos y corrientes ideológicas. ¿Qué piensa usted que es la ideología de género? La degenerada ideología de género. De filosofías educativas como lo que se llama la educación colectiva. El activismo woke de estos tiempos. Todas estas corrientes y muchas otras corrientes que quieren normalizar estructuras familiares que no son tradicionales, que van contra incluso la palabra de Dios, que redefinen el concepto de la familia, que minimizan y ridiculizan el rol de los padres, que promueven que las escuelas o las instituciones sean la principal autoridad en temas de identidad, en temas de sexualidad, que sea la escuela y que sean las instituciones que redefinen la moralidad, que debilitan el matrimonio, que promueven que sea el Estado o comunidades ideológicas.
las que eduquen, las que tengan más influencia en sus hijos. Papá, esto no es responsabilidad del Estado, eso es del hogar, es de usted, bendito sea el nombre del Señor. Los que buscan crear una niña y un niño, un hombre y una mujer, con una mentalidad conforme a la mentalidad de este mundo y no de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que se produce en eso? Una sociedad totalmente distorsionada, contraria a lo que la Biblia establece. Y Dios dice, escuchen, escogiste eso, escogiste maldición. Eso fue lo que escogiste. No se deje engañar, no se deje seducir, no crea la mentira de que su único trabajo, papá, es proveerles techo, comida y abrigo. No lo crea. Usted tiene una misión mucho más grande y es de carácter espiritual. No crea cuando le está diciendo la sociedad que sea el gobierno quien los eduque. Tú eres su mejor educador. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el niño forma su concepto de sí mismo en el hogar, pero el niño forma su concepto de la vida, lo que es la vida, en el hogar también. Es en el hogar donde el niño aprende cómo funciona la vida. Es en el hogar donde el niño aprende de autoridad, de responsabilidades. Es en el hogar. Usted quiere ver un niño que, de esos niños, yo sé que no tenemos ninguno acá, de lo que les dan, nosotros decimos un tantrum en Walmart cuando no le dan el juguete que quieren. El miércoles pasado hablamos de que se ha perdido tanto en nuestra sociedad el respeto por las personas mayores. Y ahora hablo en defensa propia. ¿Por qué? ¿Qué le estamos enseñando en el hogar? Yo me sorprendo. Gracias a Dios, en nuestra cultura todavía estamos trabajando en eso favorablemente. Pero yo he ido a hogar de familias anglos y los muchachos han estado y no han dicho ni hola ni han levantado la vista. ¿Qué estamos? Entonces es en el hogar donde el niño aprende esas cosas. Lo que es la vida, cómo funciona la vida, es en el hogar. Pero déjeme decirles, es en el hogar donde el niño forma su concepto, su idea de quién es Dios. La Biblia presenta a Dios como Padre. Por eso si en un hogar no refleja el amor, la misericordia, la gracia, no está contribuyendo a que la imagen que el niño desarrolle de Dios sea la correcta. Y eso puede afectarlo profundamente. Escuche, lo que papá y mamá, lo que usted quiere que su niño aprenda acerca de Dios, modélelo con su vida. Si usted quiere que él sepa y entienda que Dios es Padre amoroso, afectivo, de gracia, modélelo usted con su vida. Inculque la enseñanza, pero también hágalo con su vida. No solamente leído, que sea también visible. Porque la realidad, usted y yo lo sabemos. Ellos no solamente escuchan lo que nosotros les decimos acerca de Dios. Ellos ven cómo nosotros vivimos eso que estamos diciendo. Eso es lo que ellos ven. Y voy a destruir un mito acá. Ya casi terminamos. 5 minutos. Dije 20 y voy por 25. Creo que es importante. La iglesia no es un sustituto del trabajo de papá y mamá. La iglesia es posiblemente, y debe ser, su mejor aliado, pero nunca, jamás el sustituto. Por lo tanto, préstele atención a la vida espiritual de sus niños, no solamente con lo material,
sino con la vida espiritual de ellos. Y si usted está muy ocupado para proveerle lo material, le digo la verdad, estás muy ocupado. Lo estás. Para proveerle la mejor. Y hacemos de todo para que tenga una buena educación. Todo. Pero si descuida la vida espiritual, has descuidado lo más importante. Y Dios te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted debe enriquecer la vida espiritual de sus hijos. Por eso es importante que usted mismo crezca, que nosotros como adultos crezcamos también espiritualmente, que maduremos también espiritualmente. Necesitamos eso. Y sí, encontramos tiempo para muchas cosas, para ayudarles con la tarea de la escuela, tantas cosas. Pero usted debe inculcarle lo espiritual. Eso es primordial. La realidad de la vida espiritual, la necesidad de la vida espiritual y de atenderla. Usted debe nutrirles espiritualmente. Por eso le voy a dar un consejo, papá. Usted cuando hable de la iglesia delante de sus hijos, hable cosas bonitas. Hable cosas que trabajen en la mente y el corazón del niño de manera que digan la iglesia es maravillosa. Porque si nosotros cuando se acaba el culto nos montamos en el carro y lo primero que el niño dice, ay, pero tú te imaginas, ¿tú viste eso? ¿Tú viste esa señora que estaba sentada delante de mí con el pelo ese que se ha hecho y el sombrero ese que traía que yo no podía ver ni lo que había al frente? Ay, sí. Y tú viste, ay, pero qué feo que cantaron, ¿no? Ay, pero qué aburrida es esta iglesia. ¿Qué te piensas que está escuchando el niño? Y el pastor dijo 3 veces, ya termino. Cuenta que una familia iba así saliendo de la iglesia diciendo todas esas cosas. Iba una familia así en el carro y que el niñito de 11 años que lo estaba escuchando, cuando ellos se quejaron de todo lo que se quejaron en la iglesia, el aire acondicionado, los ventiladores, todo. Se quejaron de todo lo que en la iglesia, el pastor, lo que fuera. Dice que el niñito le dijo, bueno, para la ofrenda que ustedes dieron, un buen show. Los 25 centavos que dieron, ¿qué más tú esperabas? Háblele de la oración, de la comunión con otros creyentes. Usted mismo debe ser diligente con las cosas de Dios. Y le voy a decir, hacemos cualquier esfuerzo que tengamos que hacer para no llegar tarde a las citas de inmigración, para que los niños no lleguen tarde a la escuela, al deporte, pero venimos tarde a la iglesia. ¿Qué tal si le modelamos eso también a los niños? ¿Sabe por qué? Porque los hijos están observando. Si para todas las demás cosas hay puntualidad, esto es serio, esto es profundo, esto es necesario, esto es importante, esto es maravilloso, hay que ser también diligentes en eso. Y nosotros cantábamos hace un ratito diciendo a Dios, ven a mi casa. Y dice Dios, pues claro, yo quiero ir. Escoge la vida. Escoge la vida, en otras palabras, escógeme a mí. Un llamado insistente, un llamado urgente. Ven a mi casa, dice Dios, yo quiero ir a tu casa, pero tú estás escogiendo otra cosa. Así que si tú quieres que yo venga a tu casa, ¿qué tal si tú me escoges a mí? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo lo escojo? Mire, el versículo lo dice por sí solo. Amando a Jehová tu Dios. Tiene que ver con Dios. La vida tiene que ver con Dios. Papá y mamá, escoger la vida tiene que ver con Dios. Escojan la vida. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo escojo la vida? ¿Es para acá o es para acá? Ese Dios no es para acá. Amando a Dios. Dice, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. ¿Quieres que tu hogar se mueva en la dirección de la vida, en la esfera de la vida, bajo la cobertura de la vida, que todo sea vida en tu hogar? Entonces escoge la vida, amando a Dios, atendiendo su palabra y siguiéndole a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí concluyo. ¿Quieres ponerte de pie? Porque esa palabra seguirle, ¿sabe lo que quiere decir? Esa palabra quiere decir asirse o adherirse
a Dios. Si no es solamente, de hecho hay una versión que lo traduce, no sé si lo puse por acá, pero hay una versión que lo traduce como obediencia a la otra parte. Atiende la voz, préstale atención, ámale primero. ¿Cuántos de ustedes estuvieron muy enamorados de su esposo o su esposa en algún momento? ¿En algún momento? Te cogí. Cosa más grande la vida. Ahora voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes están todavía enamorados de su esposa? Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan del primer amor? ¿Te acuerdas? Aquella vez cuando empezaron y te sonaba el teléfono. Ya les dije la otra vez, esos teléfonos que tenían un cable, ¿te acuerdas? Después los hicieron con unos cables largos que los ponían en la pared. ¿Te acuerdas? Se ponían en la pared y agarra el cable. Y llegaba un punto y te ponías a hablar y a dar vueltas así, mi amor, te estoy atendiendo aquí, te estoy escuchando y enredado. Aquí estoy prestándote atención. Se presta atención a las palabras de quien te ama y a quien tú amas. A él no le gusta que yo lo diga, pero yo tengo que decirlo porque Raúl yo sé que me ama mucho. ¿Y ustedes piensan que Raúl siempre me está diciendo cosas lindas? No. Y por eso sé que me ama. Y me gusta cuando me escribes, cuando me mandas un mensaje, cuando me felicitas por los Sounders. Y yo me río de Miami. Cuando me das consejos y le presto atención, porque yo también le amo. Escoge la vida. Ama a Dios. Atiende su voz, su palabra. Escúchame. Si Él te ama, ¿a quién mejor para escuchar? Él te ama. Y gracias a Michael hoy que está con su esposa aquí. Y me ha dicho varias veces ya, al punto ya me estoy poniendo colorado a veces cuando me dice, pastor, como Dios me ha hablado. Qué bueno, Mike, que has escuchado que Dios te ha hablado. Porque Él te ama. Ama a Dios. ¿Cómo puedo leer tanto la Biblia? ¿Cómo podías hablar por horas por teléfono, durante horas por teléfono, cuando no había celular, con la que es hoy tu esposa o tu esposo? ¿Cómo podías hacerlo? ¿Cómo podías pasar tanto tiempo? Por amor. Menos si amas a Dios, vas a deleitarte en Él, vas a deleitarte en su palabra. Tu deleite va a hacer escuchar su voz. Ama a Dios. Atiende sus palabras. A veces va a ser un mensaje celebrando que los Sounders ganaron. A veces va a ser un mensaje diciendo qué linda predicación. Y a veces va a ser un mensaje que te dice, che, quiero hablar con vos pero como amigo. Esas no me gustan mucho. Ama a Dios. Y dice lo último. ¿Cómo escojo la vida? Y dice, síguele a Él. Síguele ese. Esa palabra es aférrate a Él. Agárrate fuerte de Él, abrázale. Él y solo Él. Ámale. Escucha. Obedece. Y aférrate a Él. Quiero esta mañana invitar a todas las bellas madres que pasen aquí al frente un momentito.
todas las bellas madres, pasen aquí al frente. Mire cuántas madres hermosas. Quiero, mientras las madres pasan, hacer dos cosas. Preguntarle a Wilmer, ¿hay para todo, verdad? Sí, ok. Pero quiero también, les dije hace un ratito, mientras ellas se acomodan aquí al frente, yo lo siento, pero les voy a dar el regalo de una dulce oración paternal. Y le voy a pedir a Raúl que sea el quien venga y ore por estas hermosas madres. Ven, Raúl, por favor, bendícenos de esa manera. Te cogí fuera de base. ¿Qué tal si se echan un poquito aquí al frente así para que quepan todas? Yo sé que hay algunos. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Ven? Las de que están allá en la esquina, si quieren pasar aquí al frente. Nicole, ¿cuántos años Nicole? ¿Su hijo mayor cuántos años tiene? 62 años. ¿Alguna mamá tiene un hijo de más de 62 años? ¡Wow! Tremendo. 63. ¿Alguna? Vamos a cumplir 65. 65. El día de su cumpleaños, 9 de julio. Tremendo. ¿Qué regalo le hiciste, Aldo? ¿Alguien tiene hijo mayor de 65 años? ¿Alguien tiene un niño de 3 meses? ¿Ella tiene? Mayor de 65. Tremendo. Usted lo tuvo cuando tenía como 4 años. ¡Qué milagro! ¿Alguna mamá con un niño de 3 meses de nacido o menos? ¿No? ¿De 1 año de nacido? ¿1 año o menos? ¿De 2 años? ¿Ya de acá? 1 año. A ver, ¿dónde está? Que Dios te bendiga. Felicidades. Así que a la mamá con el niño de mayor edad, mayor de 65, y a la mamá con el niño más de menor edad, eso me lo pasa primero al frente. ¿Ok? Ese es el regalo que tenemos. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y aquí está Raúl para bendecir. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por poder celebrar lo que tú haces en nuestras vidas. Cómo nos amás de tantas maneras. Cómo te revelas de tantas maneras. Y hoy celebramos en particular la manera que nos has bendecido a través de madres que nos han allanado el camino para llegar a ti. Señor, vivimos en un mundo que está desafiando todos nuestros conceptos de lo que es ser un hogar. Y yo te doy gracias por madres que con su dedicación, con su esmero, con mucha disciplina y sacrificio, mantienen ese calor que sentimos en casa, en nuestro hogar. Y yo te pido que las bendigas. Tú sabes cuántas veces se sienten frustradas o desanimadas o simplemente cansadas. Dales fuerza, dales ánimo. Te pido que les des frutos viendo a hijos que crecen bien. Te pido que las bendigas, las llenes de tu espíritu. Gracias por nuestras madres y por lo que han hecho en nuestras vidas y por cómo nos acercaron a ti. Gracias por las enseñanzas de esta mañana. Ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas, porque queremos en nuestros hogares honrar quien tú eres y todo lo que significas en nosotros. Te amamos, Señor. Del todo corazón te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.